Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Rubén Gabelli y vamos a hablar en este vídeo de los distintos tipos de objetivos para fotografía. Dentro vídeo. Bien, este vídeo vamos a hacerlo para hablar un poquito de los distintos tipos de objetivos que hay, para que tengáis un poquito de idea después de los cursos que hicimos de Aprende a usar tu cámara reflex, en la que hice una serie de 6 capítulos. Pues ahora voy a empezar a hablar un poquito de otros conceptos fotográficos, de otros periféricos y demás. Y ahora le toca el turno a los objetivos. Objetivos, vamos a empezar hablando por lo que habréis oído todos, que se habla siempre de un objetivo en milímetros, un objetivo de 35 milímetros, de 50 milímetros, de 80 milímetros, siempre escucháis la palabra milímetros y quizá no sabéis a qué se refiere. Deciros que primero de todo que el tema de los milímetros es simplemente la distancia, cuando hablamos de milímetros es la distancia que hay desde la lente hasta el sensor de la cámara. El sensor de la cámara ya os expliqué en los cursos de Aprende a manejar tu cámara reflex dónde estaba. Es lo que antiguamente en la fotografía, digamos, analógica era el carrete. Ahora en la fotografía digital, acordaros que es el sensor, como estáis viendo aquí en la imagen que aparece. Pues este sensor es el que capta toda la luz y hace la magia a través de unos impulsos electrónicos de hacer la fotografía. Pues hablamos de milímetros, repito, siempre de la distancia focal que hay entre la lente del objetivo hasta que llega al sensor. Esa es la distancia que se mide en milímetros. Bien, ahora que conocéis la distancia en milímetros, voy a clasificaros en 3 grandes grupos los tipos de objetivos con los que os vais a encontrar. El primer grupo es el de los objetivos angulares, que están más o menos, van entre una distancia de milímetros entre 24 aproximadamente y 35 milímetros. Entre 24 y 35 son los objetivos angulares. Después pasaríamos a los objetivos de distancia focal normales, que se llaman, que son distancias focales que van aproximadamente entre los 35 milímetros y los 70 milímetros. Y después ya están los teleobjetivos, que aproximadamente están entre los 70 milímetros y los 300 milímetros. Aparte de estos 3 grandes grupos en los que vamos a, digamos, a englobar todos los objetivos, después hay 2 más, uno por abajo y uno por arriba, que también os los voy a mencionar. Serían los super ultra angulares o catalogados ojos de pez. Como muchos de vosotros habréis visto, la imagen que estáis viendo ahora son unas imágenes, digamos, redondeadas, deformadas. Estas imágenes de ojos de pez o ultra super gran angular son distancias focales de menos de 24 milímetros. Todo lo que sea menos de 24 milímetros es super ultra gran angular o ojo de pez. Lo que hace es que, digamos, estas distancias focales tan bajas hacen una apertura prácticamente de 180 grados en la visión del objetivo. Por lo tanto, por esto hacen estos efectos de ojo de pez en las que alcanzan el máximo de perímetro posible en la zona que queráis fotografiar, y por esto la contrapartida es que hacen estas deformaciones que veis en forma, digamos, redondeada de ojo de pez. Después, por la parte de arriba, están los super teleobjetivos, que es evidentemente pues más de 300 milímetros, que son estos cañones que vosotros estáis muchas veces en películas, lo habréis visto cuando se hace fotografía, sobre todo de safaris, fotografía de fauna, fotografías de animales, que se tiene que estar, evidentemente, por motivos de peligrosidad, pues muy lejos del sujeto a fotografiar. Pues se usan estos super teleobjetivos que pasan de los 400, 500, 600 milímetros, son unos pedazos de cañones que habréis visto, pues que principalmente para lo que os estoy comentando, para fotografiar aves a grandes distancias, fauna, safaris, bueno, para algún tipo de fotografía de deporte que esté súper alejado, también se puede llegar a utilizar. Bien, como os he dicho, resumiendo estos 3 grupos que os he comentado, os voy a explicar un poquito para qué se utiliza cada grupo. Los angulares, que como os he dicho estaban entre los 24 y los 35 milímetros aproximadamente, se utilizan sobre todo para fotografía, digamos, de paisajes, fotografía de arquitectura, fotografía de interiores, fotografía en la que queréis abarcar el máximo perímetro
perímetro posible para vuestra fotografía, ya que, como estáis viendo en la gráfica que os pongo ahora, contra más angular, digamos, contra menos distancia focal, 24 milímetros, 35 milímetros, 18 milímetros, pues veréis que el campo de visión, digamos, hace una inclinación, abarca mucho más, por lo tanto tenéis, digamos, más perímetro a fotografiar. A medida que la distancia focal va aumentando, que son estos zooms que decimos, pues entonces este perímetro se va cerrando y por esto parece que lo que tengamos, el sujeto, digamos, esté más cerca. No es que esté más cerca en sí el sujeto, sino que nuestra, digamos, periferia, en lugar de estar tan abierta, tan angular, pues se va cerrando un poquito y por eso va cambiando la distancia focal. Bien, pasando a los objetivos normales, que os he dicho que estaban entre los 24 y 70 milímetros aproximadamente, estos, la utilidad que tienen básicamente pues es para fotografía social. Fotografía social, ¿qué quiere decir? Pues eventos como por ejemplo bodas, bautizos, comuniones, retratos también, si queremos fotografiar pues un restaurante, una comida, pues un grupo de gente. Normalmente por eso se llaman normal, porque abarca el tipo de fotografía normal que cualquier usuario hacemos en el día a día. Los teleobjetivos, como os he comentado, distancia de milímetros, os recuerdo, entre 70 y 300 aproximadamente. Estos ya se utilizan, digamos, sobre todo en fotografía de deportes, se utilizan muchísimo para fotografiar, pues cuando vosotros veis un partido de fútbol, todos los fotógrafos que veis alrededor utilizan pues estas distancias focales de teleobjetivo o incluso super teleobjetivo para, digamos, acercarnos más al sujeto a fotografiar. Por ejemplo, en conciertos, si estáis en un concierto, en una zona que, digamos, no os podéis vosotros acercar físicamente, que necesitáis, digamos, fotografiar al sujeto que está bastante alejado, pues entonces es cuando se utilizan estos teleobjetivos o super teleobjetivos. Hay otro tipo de objetivos, que es la fotografía macro, es una disciplina en sí, pero los objetivos macro, si os habéis fijado, como esto que estáis viendo ahora en pantalla, que os pongo alguna fotografía para que lo veáis, es cuando, digamos, desde muy cerquita pues podemos enfocar una flor, una planta, incluso un plato de comida, un insecto, un animal. Todas estas fotografías que veis de tan sumamente cerca se hacen con objetivos macro. Estos objetivos nos permiten, independientemente de la distancia focal que tengan en milímetros, nos permiten, digamos, enfocar a distancias muy cortas, ya que los objetivos que no son macro requieren de un mínimo de distancia para poder enfocar. Esto de las distancias, que normalmente lo explican, digamos, en los objetivos, hay una serie de numerología. En el próximo vídeo, la semana que viene, me dedicaré simplemente a explicaros esta numerología para que no se haga tan extenso y, digamos, os quede un poquito, primero que digeráis, digamos, este vídeo, y después ya pasaremos al de todas las características de la numerología que llevan los objetivos, pero que sepáis que los objetivos macro lo que nos permiten es enfocar a distancias muy cortas. Deciros que siempre que hablamos de estas distancias en milímetros, estamos hablando para objetivos, para cámaras full frame, cámaras de sensor completo de 35 milímetros. No sirven para cámaras APS-C, aquí tenemos que aplicar el factor de recorte correspondiente. Factor de recorte, sabéis que en una cámara de sensor recortado o APS-C, en Nikon, que es el que yo trabajo, pues el factor de recorte es de 1,5, en Canon creo que es de 1,6, esto cada fabricante os lo dirán en el manual de instrucciones de vuestra cámara, pero que sepáis que cuando siempre veis un objetivo, si el objetivo es de 35 milímetros, habla de 35 milímetros en una cámara full frame. Si hablamos de uno de 50, es en una full frame, si es un 24-70, en una full frame, siempre en distancia de milímetros encarados a cámaras full frame. Si tenéis una APS-C, tenéis que hacer esta pequeña multiplicación de 1,5 en el caso de Nikon, 1,6 creo que es en el caso de Canon. Os voy a enseñar rápidamente con el ordenador lo que es un ejemplo claro de lo que sería el factor de recorte en una cámara APS-C y es lo que diferencia de una full frame. Vamos mejor al ordenador, que lo vais a entender enseguida. Bien, aquí lo que os voy a enseñar en el programa en Lightroom, os voy a enseñar simplemente pues, un recorte que voy a aplicar a una fotografía para que veáis el mismo efecto que hace nuestro sensor y de esta manera entendáis la diferencia entre un sensor completo de 35 milímetros o paso universal a un sensor de recorte o APS-C. Fijaros que en una fotografía, digamos, si cogemos y la recortamos, como vais a ver ahora que la recorto, pues una vez ya se ha recortado, la fotografía lo que hace es que automáticamente es como si se acercara más. Si estáis viendo, no hemos tomado una segunda fotografía, simplemente que al aplicar un recorte dentro de esta fotografía nos acerca más el plano. Lo que estamos haciendo es el efecto recorte. Pues este efecto recorte es el mismo que vais a ver en vuestras cámaras digitales, en vuestras cámaras reflex DSLR, cuando utilicéis un objetivo para full frame dentro de una APS-C.
Bien, dicho esto, de manera que si vosotros, por ejemplo, esto es un 35 mm fijo, si tenéis un 35 mm montado en una APS-C de Nikon, estaríamos hablando que tendríais un 50 mm. Estos factores de recorte nos da mucha ventaja a mí, por ejemplo, en concreto, que tengo dos cámaras y tengo una cámara APS-C y una cámara full frame. ¿Esto qué me permite? Pues muy fácil, duplicar objetivos sin duplicar inversión en ello. Por ejemplo, en este objetivo aquí tengo dos objetivos. Tengo un 35 mm, que es un 35 mm para mi cámara full frame, que es una Nikon D750, y tengo un 50 mm con el factor de recorte para la cámara APS-C con la que estoy grabando, que es la Nikon D5200. Por lo tanto, tiene muchas ventajas también tener dos cámaras que sea una full frame y una APS-C, ya que, repito, con un mismo objetivo tenemos dos distancias focales que lo podemos utilizar en función de nuestra necesidad en una cámara o en otra. Bien, dicho esto, espero que os haya quedado bastante claro, digamos, los tipos de objetivos que se clasifican en angulares, normales, teleobjetivos, superteleobjetivos, gran angulares, macro. Dicho todo esto, también os he explicado la distancia en milímetros, que sabéis que es la distancia que va desde nuestra lente hasta el sensor de la cámara, y os he explicado el factor de recorte. Me queda una cosa por explicaros, bueno, me quedan muchas más, pero en este capítulo, en este vídeo, no voy a hacer tantas porque si no os vais a aburrir. Voy a hacer la última explicación que me queda es dos tipos de objetivos que quedan, que es el objetivo fijo, tipo de objetivo fijo, y tipos de objetivo zoom o con distancia focal variable. ¿Qué diferencias tenemos entre un objetivo fijo y un objetivo zoom o de distancia focal variable? Muy sencillo. El objetivo de distancia focal variable, por ejemplo, es un objetivo de la gama Sigma Art, es un objetivo que va desde los 18 milímetros hasta los 35, un 18-35, por ejemplo, por lo tanto es un objetivo de focal variable. En este objetivo pues me permite, evidentemente, estando yo quieto en la misma posición, pues en función de dónde esté el objeto, el sujeto a fotografiar, pues cambiar la distancia focal y de esta manera acercarme más o acercarme menos. En cambio, los objetivos fijos, por ejemplo el 35 milímetros, pues no me queda otra que moverme yo hasta encontrar el encuadre perfecto que quiero en el sujeto a fotografiar, ya que no tengo distancia focal variable, no tengo zoom, es un 35 milímetros y punto, que bueno, como os he dicho, si lo monto en la APS-C se convierte en un 50 milímetros. Esto tiene ventajas y desventajas. Deciros que a nivel calidad los objetivos de focal fija siempre nos darán más calidad que los objetivos de distancia focal variable. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en los objetivos fijos dentro solo hay una lente y nada más. Esta lente permite al fabricante pues hacer una calidad de fabricación mucho mejor que en, por ejemplo, los objetivos de distancia focal variable, que dentro, para, digamos, aplicar estas distancias focales, pues hay una serie de lentes, hay varios lentes, por lo tanto la luz que tiene que incidir por todas ellas hasta llegar al sensor, en su recorrido, digamos, tiene más obstáculos, por lo tanto nunca llegará a tener la misma calidad. Estamos hablando en igualdad de condiciones de objetivos, o sea, no hablemos de un objetivo fijo de low cost con un objetivo, este objetivo, por ejemplo, es muy bueno, el Sigma Art 18-35, aunque sea una focal variable, es un objetivo que es buenísimo, pues es mejor este objetivo que uno de low cost, un objetivo fijo, que es un Yongnuo 35 milímetros, pero en igualdad de condiciones, por ejemplo, un 18-35 de la serie Sigma Art y un 50 milímetros fijo de la serie Sigma Art o un 35 milímetros de la serie Sigma Art, en igualdad de condiciones, siempre nos dará mucha mejor calidad el objetivo de distancia focal fija. Por lo que os he dicho, por la calidad de dentro del lente solamente hay un cristal, por lo tanto es más fácil para el fabricante y la luz que incide pues tiene que pasar menos obstáculos. Bien, esto ha sido todo, espero que se haya quedado algo claro con este vídeo, los tipos de objetivos que hay, los tres grandes grupos, el tema de los milímetros, la distancia focal, el sensor de recorte. De todo esto, si queréis, iremos ampliando un poquito más, ya que os he generalizado un poquito muy por encima para que no se hiciera muy extenso y muy pesado este vídeo. En el próximo vídeo, la semana que viene, lo que voy a explicaros es la numerología que hay, digamos, en estos objetivos, que muchos de vosotros veis todo de numeritos en los objetivos y probablemente no sabéis descifrarlos, no sabéis lo que quieren decir, aunque en los manuales de instrucciones siempre lo pone, algo que nunca nadie miráis. Es muy importante que miréis los manuales tanto de vuestras cámaras como de los objetivos. La semana que viene, como os estoy comentando, haré un vídeo dedicado a esta numerología para que os quede mucho más claro y poquito a poquito el tema de los objetivos ya lo vayáis dominando un poquito más. Gracias a todo el mundo por ver este vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!